es una cosa extraordinaria saber que Dios nos dejó la administración y el control de la tierra a los seres humanos. Esto está en Génesis 1:28. No sé si esté por ahí el Génesis 1:28 en la pantalla, ¿verdad? Si las cosas están, dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto se le llama el mandato de dominio. Es una cosa extraordinaria saber que Dios nos dejó la administración de esta tierra, a ti y a mí, a los seres humanos, ¿verdad? Si las cosas están como están en el mundo, pues entonces no le podemos echar la culpa a Dios. Es más bien una responsabilidad de nosotros, realmente, ¿verdad? Alguien llamado Charles Spurgeon dijo alguna vez, un famoso predicador, dijo lo siguiente: dijo, Dios no hará nada en la nación que no haya sido antes orado por los hombres. Dios no hará nada en la nación que no haya sido orado antes por los hombres. ¿Sabes que la posición más poderosa de un hombre sobre la tierra no es la de presidente de los Estados Unidos o la de presidente de Rusia o de algún lugar? Esa no es la posición más poderosa de la tierra. La posición más poderosa que puede haber en la tierra es la posición de rodillas. Esa es la que verdaderamente tiene poder. Me llamó mucho la atención como ahorita, no sé si ustedes lo notaron, pero Poncho, Cristian, todos empezaron a hablar, el Bodo, ¿verdad? Alexis empezaron a hablar de esto, de veras. Y sin embargo, esta posición de oración es la menos socorrida. La mayoría de la gente la utiliza solamente como último recurso, desgraciadamente. Ayer estaba escuchando en el Poliforum. ¿Cuántos fueron al Poliforum? ¿Puedes levantar la mano? Bueno, gracias a Dios. Pero yo desde aquí puedo ver, gracias, puedes bajar, pero desde aquí puedo ver todos los que no levantaron la mano. La oración de ayer en el Poliforum estuvo sumamente poderosa. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Fue una cosa extraordinaria. Fue una cosa extraordinaria. Fue algo sobrenatural. ¿Cuántos se quedaron con un sabor agradable en su corazón, en su adentro de sí, sabiendo que ahí se lograron propósitos? ¿Verdad? ¿Sabes cuál fue la única cosa que desentonó? Que había como 2,000 sillas vacías. Y los pastores se asombran mucho, se admiran mucho, ¿verdad? Porque dicen, pero ¿dónde está la gente? Pensábamos que era la ocasión en que iba a haber más gente. Hemos llegado a tener ahí hasta 6,000 personas. Pensábamos, pues nos vamos a quedar cortos con 4,000 pues sillas. Pues sabes que realmente estábamos pues poco más de la mitad, ¿verdad? Realmente. Y si ahorita, si en los tiempos, como están los tiempos y como estamos viendo las cosas, ¿verdad? Que están sucediendo en todo el mundo, es una cosa, está temblando en todas partes. Hasta en Tamaulipas tembló, no había temblado nunca. Allá en Altamira se cuarteó la presidencia municipal, ahí la tierra de mi mamá, ¿verdad? O sea, realmente, pues no. Entonces por eso el mensaje se llama ves la procesión. Bueno, ves, también es otra versión, ves la procesión y no tincas, o ves la tempestad, ves la situación, ves las cosas como están, y pues parece como que nos mantenemos ahí un poco al margen, ¿verdad? En todas estas cosas. Pues sí, tenemos tantas cosas que hacer. Yo te quiero decir que no sé cuándo vaya a ser, pero va a llegar un momento en que tú y yo no vamos a tener nada que hacer, porque todo se va a acabar. Pues sí. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lo eterno o lo perecedero, lo temporal? ¿Cómo, verdad? O sea, ¿cómo de repente no podemos aquilatar y poner en una balanza justa esta situación? Es decir, ¿sabes qué? La ropa puede esperar, los trastes pueden esperar. O sea, pues sábado en la tarde, o sea, yo entiendo que algunos pueden estar trabajando, pero yo sé que sábado en la tarde prácticamente nadie trabaja.
¿Cuántos trabajan el sábado en la tarde? ¿Pueden levantar su mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? O sea, ponle 10. ¿Y cuántos somos aquí? Pues como veo yo, debemos de ser fácilmente unos 280. Entonces 10 de 280 y los demás, bueno, descontando los que estuvimos allá. ¿Sí me explico? No sé si de veras, ayer que bueno, me desvié un poco, pero ayer que estaba allá en el Poliforum aprendí algunas cosas, unos conceptos que me impactaron. Por ejemplo, mucha gente piensa que las cosas que están sucediendo, Dios las está mandando. ¿Cuántos piensan así? Qué bueno, que quiere decir que tenemos una enseñanza buena aquí, ¿verdad? Porque nadie levantó la mano. Pues realmente no, pues obviamente que no. Realmente Dios no castiga de esa manera. Jesús dijo que Él había venido para mostrarnos al Padre. Él fue su primer misión. No solo fue la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. En realidad vino a mostrarnos cómo es papá. Hubo un discípulo que se llamaba Tomás y vino y le dijo: Señor, muéstranos al Padre, nomás dinos cómo es el Padre, enséñanos al Padre y nos es suficiente, con eso nos basta. Y Jesús le dijo: Tomás, me has visto todos estos 3 años y medio que he estado con ustedes y no has conocido al Padre. No me conoces realmente, no te he mostrado cómo soy. No vino un paralítico ahí, ¿verdad? Y me dijo: si quieres puedes sanarme, y yo lo sané. No vino una mujer sirofenicia que no era judía y dijo: Señor, sana a mi hija. Y él le dijo: pero yo nada más he sido enviado a los hijos de Israel. Y ella dijo: sí, pero Señor, hasta los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. Y el Señor se condolió en su corazón y sanó en ese instante a su hija. No estaba la multitud ahí de 5,000 y el Señor llamó a los discípulos y les dijo: me duele ver que la gente está hambrienta y que tiene hambre y que ha estado aquí todo el día y está en el sol, etcétera. Por favor, denles de comer. Tomás, cuando me has visto todas esas cosas en mí, todavía me preguntas que cómo es el Padre, que no te das cuenta que las cosas que yo hago son las que veo hacer al Padre. Entonces, realmente, pues ante tales evidencias del amor de Dios, ¿cómo podemos pensar que todas estas tragedias que están sucediendo en México y en el mundo pueden ser obra de Dios? ¿No serán más bien una consecuencia de nosotros que estábamos encargados del mundo y lo tenemos como lo tenemos? ¿No será ese ataque despiadado contra la ecología, la tala inmoderada de árboles, los plásticos por doquier, las chimeneas aventando todo el humo al ambiente, el dióxido de carbono, ¿verdad? Ahí proveniente de los escapes de los automóviles, etcétera? Ahorita que venía en la calle, de veras que, bueno, de repente no sabía uno qué hacer, porque una señora con toda impunidad no solo aventó un papel ahí en medio de la calle, de la ventanilla de su carro, sino que lo rompió en pedacitos y lo aventó todo como confeti a la calle. O sea, entonces, pues ¿cómo podemos atribuirle a Dios las cosas que están sucediendo si nosotros hemos ido? Mira, los americanos están todavía peor que nosotros. ¿Sabes cómo se llama en inglés un desastre natural? ¿Quién sabe? Bueno, la maestra de inglés, ahí debe de haber más gente, pero un desastre natural se llama an act of God. Un acto de Dios. Un terremoto es así le dicen, un acto de Dios. Imagínate nada más, pues están peor que nosotros tantito, porque atribuyéndole a Dios todas estas cosas que no son, todo el calentamiento global, todo la inversión ¿cómo se llama? Térmica, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé realmente si me explico. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre?
Entonces, una segunda cosa que aprendí fue que las profecías de los últimos tiempos, créanme que sí chocó esto con un poquito con mi entendimiento, porque yo pensaba, pues si están escritas es porque Dios, ¿verdad? Así las preparó, pero no, las profecías de los últimos tiempos nada más es una visión de los hombres de Dios acerca de lo que va a suceder irremediablemente en el futuro. No sé si me explico. O sea, nada más es un relato de lo que va a suceder, no porque Dios lo quiera, sino porque así va a ser, así va a suceder. O sea, nada más es una palabra profética de lo que ha de suceder, no porque Dios lo esté mandando, sino porque Dios lo está viendo. Obviamente está viendo el futuro y sabe realmente, ¿verdad? Él se lo reveló principal a Daniel, pero también al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. ¿Sí me estoy explicando? La profecía de los últimos tiempos pues nada más es un relato de las consecuencias de las acciones del hombre. Entonces no es algo que él esté planeando hacer realmente, sino que así va a pasar. Entonces, ¿cuándo va a pasar? Pues va a depender mucho de nosotros. Mira, si sabes que la contaminación inevitablemente va a acabar con el mundo, ¿qué es lo que te toca a ti y a mí hacer? No contaminar. Pues no contaminar, ¿verdad? No contaminar, tener conciencia. Yo antes pues agarraba las botellitas y me las chutaba, ¿verdad? Y las dejaba quién sabe en dónde, pero estoy teniendo una conciencia, no, voy y la relleno, porque cada botellita que yo ¿verdad? Gaste, pues obviamente que está coadyuvando, está ayudando al desastre global. Entonces, sí sabemos realmente. Ahora, déjame preguntarte, si la oración mueve montañas, si sabes que la oración mueve el corazón de Dios, si sabes que la oración es algo que Dios escucha y atiende, y no oras, no acudes a ninguna exhortación a orar, no estás en ninguna reunión de oración, pues entonces es algo difícil de entender. ¿Sí me explico? ¿Cómo contribuir a la no contaminación? Bueno, pues poner la parte que me toca, cuidar del ambiente, etc. Bueno, ¿cómo poder hacer para que todas estas cosas, para que Dios tenga misericordia de nosotros? Y la respuesta pues es orar. Y bueno, sí me explico, estoy poniendo una similitud. Si no oramos, pues entonces dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Es como fallarle, como saber la respuesta y no atinarle, ¿verdad? Entonces no es, te digo, no es ningún consuelo, pero los pastores se quejan de que las reuniones de oración son las reuniones menos atendidas por parte de la gente, ¿verdad? Desgraciadamente. Entonces, pues déjame decirte que los discípulos, bueno, hasta el Señor Jesús tuvo problemas con sus discípulos, porque cada vez que les encargó orar, ¿qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos, se enojó el Señor, se disgustó, ¿verdad? Jesús, y les dijo, bueno, ¿será posible que no puedan orar ni siquiera una hora? Por eso nosotros, mira, todos los viernes en la mañana de 7:30 a 9 oramos. Todos los viernes de 8, estábamos de 8 a 9:30, pero nos dimos cuenta que lo podemos hacer de 8 a 9. Estamos orando. Te animamos y te invitamos a orar. Yo sé que muchos de ustedes oran en su casa, ¿verdad? Alguien pues a lo mejor hasta me dice, no, si yo oro antes de cada comida, bendigo los alimentos, ¿verdad? En nombre de Jesús. Pero pues no, hombre, pues eso no es orar. O sea, necesitamos aprender a orar, ¿verdad? Estamos orando aquí conforme al modelo de oración que Jesús nos dejó, conforme al Padre Nuestro, y estamos aprendiendo a orar, ¿verdad? De esa manera, y la hora se pasa así, ¿verdad? Inmediatamente, ni nos damos cuenta. Entonces, déjame decirte algo más y ya me empiezo a terminar. Probablemente la apatía para orar se deba a que no hemos entendido cabalmente el poder de la oración, pero es un poder extraordinario y tremendo. Ayer, al término de la oración ahí en el Poliforum, de repente Mireya y yo estábamos
Nos quedamos ahí en medio del secretario general de gobierno y del alcalde, ¿verdad? Qué impactante que las autoridades hayan tenido más interés en la oración que muchos cristianos. Estaban las autoridades ahí, todas las que tenían que estar, el representante del gobernador y todo. Total que Mireya y yo estábamos ahí, y el secretario general de gobierno empezó a decir que en realidad los políticos, bueno, los gobernantes y los pastores tenían la misma obligación, la misma responsabilidad. Ustedes, dijo, casi como, bueno, él dijo que era cristiano, como si él supiera que efectivamente hay un gobierno civil y hay un gobierno de la iglesia, hay un gobierno espiritual, ¿verdad? Y empezó a decir, tenemos un poder él no lo dijo así, pero en realidad lo que quería decir es que tenemos un poder de representatividad. Dijo, nosotros como parte del gobierno y ustedes como pastores tenemos una representatividad, porque tenemos una responsabilidad muy grande. Y pues sí, efectivamente, después estuve yo meditando, pues sí es cierto. Nosotros, Mireya y yo, el día que aceptamos el día que nos incluimos, ¿verdad? Ahí que Dios nos llamó al pastorado, pues tuvimos que dejar muchas cosas. Y es una responsabilidad muy grande. No podemos hacer lo que los demás hacen. No sé si me explico, o sea, porque cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier detalle, pues puede ser o bendición o maldición. Algunas personas, o sea, tenemos que estar bien, ¿cómo decirlo? Pues afinados, ¿verdad? Porque tenemos aceptamos un privilegio, pero también tenemos una responsabilidad muy grande. A veces hemos tenido que sacrificar un montonal de cosas porque tenemos un que hacer, por el llamado que tenemos. ¿Verdad? La gente se va al cine, la gente se va a todos lados, la gente disfruta aquí un cafecito y que la familia, etcétera. Y mire, yo pues igual que los demás pastores, tenemos que estar ahí firmes, ¿verdad? O sea, no podemos distraernos de algunas cosas, ¿verdad? Sí lo hacemos, pero tenemos un llamado. Yo te quiero decir una cosa, tú tienes una responsabilidad también. Tú un día recibiste al Señor Jesús, la mayoría de nosotros, en tu corazón, te convertiste en un hijo de Dios. Dios se convirtió en tu papá, en tu papá celestial, en papito, y tienes ahora muchos privilegios. Estás bendecido, estás guardado, estás apoyado, estás respaldado, tienes el poder, tienes la autoridad en el nombre de Jesús, pero también tienes una responsabilidad. También tienes una responsabilidad. También la tienes, una responsabilidad. Una responsabilidad. Qué aplauso tan aguado, ¿verdad? Así como diciendo, pues, ¿quién sabe, verdad? Pues sí. Sí, déjame tú decirte una cosa. Si tú no oras, nadie lo hará. Nomás dime quién más. Nada más los cristianos tenemos el poder de la oración. Dios no escucha la oración de los que no son hijos de Él. Bueno, aunque dice ahí algún pasaje, dice, aún en medio de la idolatría, cuando clamares a mí, yo te oiré, yo te escucharé. O sea, no quiero ser absoluto, Dios está en todas partes y hay cristianos en todos los lugares, no es exclusivo de un solo lugar, pero esos hijos de Dios, o sea, pero no estoy hablando de grupos o de religiones, estoy hablando de personas, las que tienen a Jesús en su corazón, y son las que Dios escucha. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, ahí hay una condición. Entonces, pregúntale o dile al que está a tu lado, dile, pues si no oramos tú y yo, pues entonces ¿quién? Si no intercedemos tú y yo, si no clamamos tú y yo a papá Dios, porque Él reconoce mis ovejas, Él escucha, ¿verdad? Lo que
mis ovejas oyen mi voz y dice, clama a mí, yo te responderé. O sea, Dios escucha la oración de los hijos, absolutamente, ¿verdad? Entonces, déjame nada más terminar. Se nos ha dado el recurso más grande y más poderoso del universo, que es la oración. Pero, ¿qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con este recurso o qué no estás haciendo? Tú y yo ya tenemos un boleto al cielo, el día en que en su infinita gracia y misericordia Dios nos permitió tener un encuentro con Él. Lo más que puede decirnos el Señor Jesús cuando lleguemos al cielo es, ¿cómo no pudiste orar ni siquiera una hora por tus hermanos, por los que estaban ahí en necesidad? ¿Cómo no pudiste interceder por los que estaban en tribulación, por los que no me conocían? Bueno, ¿cómo no pudiste ni siquiera tomarte el tiempo para orar por tu familia, por tu iglesia, por tu ciudad, por tu estado? ¿Cómo no pudiste hacerlo? Yo te quiero decir una cosa, yo creo que va a ser una vergüenza muy grande. ¿Cómo crees que se sentiría Pedro y Juan, ahí los más cercanos, los tres que estaban ahí acompañando a Jesús en el huerto de Getsemaní? Y él estaba sudando lágrimas estaba sudando gotas de sangre y estaba clamando a Dios con todo su corazón. Y cuando llegó allá con aquellos, estaban dormidos y los reprendió duramente. Yo me he puesto a pensar, ¿cómo se sentirían estas gentes? ¿Cómo se sentirían estas personas por la reprensión de Jesús cuando después supieron por lo que estaba orando? ¿Sabes cómo? Se sintieron tan mal que se levantaron y empezaron a orar después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor, con tal fuerza, con tal poder, con tal unidad entre ellos, que Jerusalén temblaba, no a consecuencia de un terremoto, sino por el poder de la oración. Entonces, pues yo pido al Señor que eso suceda con nosotros. Que eso suceda con nosotros, que venga sobre nosotros un espíritu de oración, un deseo ferviente de orar. Dice el apóstol Pablo, orad sin cesar, sin cesar, sin cesar, sin cesar, sin cesar. Amén. Mientras lavas los platos, mientras manejas, mientras estás esperando ahí en cualquier lado, ¿verdad? Es lo que tuyo, mientras estás regando las plantas, mientras estás lavando la ropa, mientras los maridos estamos lavando los platos, podemos estar haciendo eso, ¿verdad? Quiero terminar comentándote el Proverbios 22:3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces no sé cómo enfatizar lo suficiente para decirte, recordarte la necesidad que tú y yo como hijos de Dios tenemos siempre de estar orando y de no desmayar. Pregúntale al que está atrás de ti, ¿cómo le podemos hacer para que nos den ganas de orar? ¿Cómo le podremos hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Entonces les voy a contar la historia. Ya estamos terminando. Les voy a contar la historia. ¿Cuántos saben la historia? Yo creo que ya muchos han escuchado esta historia de ese avión en la que las azafatas vienen con los pasajeros y les dicen, ¿saben qué? Les vamos a pedir un favor muy grande. Necesitamos que se pongan sus paracaídas. Están un poco incómodos, pero están muy cómodos de todas maneras. Muy bonito. ¿Mande? Muy bonito.
Están muy bonitos, sí, están un poco incómodos, pero están muy bonitos, son modernos, es un diseño que nos hicieron, ¿verdad? Tienen una línea muy estética y bonitos colores, pónganselos por favor, háganos el favor. Y unos a regañadientes y otros ahí quejándose, y alguien dice, yo no me lo voy a poner porque está sumamente incómodo, ¿verdad? Y otro dice, pues yo tampoco, ¿verdad? Y así, no, yo, ¿por qué me lo voy a poner? Y en eso se oye una voz del piloto que dice, pónganse los fregados paracaídas porque un motor está apagado y el otro está a punto de apagarse, ¿verdad? Y inmediatamente lo hicieron. ¿Por qué debemos de orar? Imagínate que es que la oración es muy bonita, la oración es un ejercicio espiritual. La oración mira, si te sientes mejor, te vas a sentir bien a gusto, vas a salir bien contento. Te van a quitar todas las No, ¿saben qué? Que no les puedo decir eso. No, yo creo que tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Si ves la tempestad, como decía mi mamá, este es un dicho de mi mamá, si ves la tempestad y no te hincas, bueno, por favor no digas que no fuiste advertido, que no fuiste avisado, que no fuiste, que el pastor no te dijo, que nunca te enteraste, que etcétera, etcétera. Entonces voltea con el que está del otro lado para que ya no moleste y dile, ponte el carancho paracaídas. Ponte el paracaídas. Bueno, le voy a quitar los adjetivos porque se oyen mal, ¿verdad? Aquí van a decir, el pastor dijo, ¿verdad? Pero creo que el énfasis es mío. Ponte el paracaídas, ¿verdad? Ponte a orar. ¿Te conviene? Digo, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer. El jueves yo quisiera ver la respuesta de ustedes aquí en la oración. El viernes, perdón. Los jueves también estamos aquí, ¿verdad? Y venimos también de 8 a 9. Pero los viernes, por favor, te animo. No me digas que estás trabajando todavía a las 8 de la noche. No me digas eso. Y cada llamado, ¿verdad? O sea, una vergüenza que nada más, digo, aunque son varios, ¿verdad? Los que fuimos ahí, pero una vergüenza que una oración que es cada 6 meses, es de toda la ciudad, de todas las congregaciones. Vienen autobuses enteros, vinieron de Reynosa, de todas las partes del estado, de Tampico, de Tula, etcétera. Vienen, imagínate la incomodidad de toda esa gente. No son acarreados, vinieron porque ellos querían, porque ellos les nació, porque ellos deseaban juntarse con el cuerpo de Cristo para orar y para interceder y para ejercer poder, el poder que nos corresponde a ti y a mí. Y vinieron con todo el corazón, camiones llenos. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿Qué estás haciendo? Si pudiera, iba y los sacudía cada uno así de los hombros, ¿verdad? Digo, perdónenme, ¿verdad? Me dicen que de repente me pongo demasiado violento, pero no es cierto, no es mi carácter, no es mi carácter. No, soy intenso, ¿verdad? Intenso, pero no agresivo. Así es. Esta semana me ofendieron un par de personas y en otros tiempos, no, hombre, les hubiera dicho hasta la despedida. Pero esta vez me las van a pagar, pero de otra manera. Les voy a llevar un presente y se las voy a regalar. Sí. ¿Cómo ves? ¿Verdad? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues gracias a Dios de todas maneras, porque aquí, claro que yo estoy hablando en general, pero hay muchos aquí orando y ayunando. Unos hacen una comida al día, otros comen 5 horas, hasta 5 horas después de levantarse. Otros están haciendo el ayuno de Daniel, de solo frutas y verduras, pero todos ellos orando y gracias a Dios por ellos.
Entonces, pues mira, podría pasarme todo el día hablando de los beneficios de la oración, los resultados de la oración, pero hay un caso muy especial en la Biblia. Hay 1000 casos, pero hay uno muy especial. Una reina que se llamó Esther. ¿Cuántos han oído hablar de ella? Se casó con un rey que se llamaba el rey Asuero. Resulta que se levantó en ese tiempo que ella reina un edicto contra el pueblo judío. Ella era judía y se levantó un edicto contra el pueblo, que iban a ser todos destruidos. Y el tío de ella, que se llamaba Mardoqueo, fue y le avisó. Le dijo: Esther, ¿sabes qué? Estoy muy triste, pasó esto, ¿verdad? Todo el pueblo va a ser exterminado. Y le dijo: y la única que puede interceder por ellos eres tú, reina Esther, porque si tú no lo haces, pues entonces ¿quién más? Tú eres la más cercana al rey, ¿verdad? A ti te toca. Y aunque había un riesgo en hacerlo, Esther tomó el llamado, la estafeta, y ella les pidió al pueblo, le dijo: pónganse a ayunar y pónganse a orar, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude en esto. Y fue e intercedió con el rey Asuero. Y el rey Asuero pues no revocó, sino que hizo otro edicto, ¿verdad? Levantó otro edicto en donde se anula, les decía que los judíos se podían defender ellos mismos, etc. Entonces es una historia muy interesante. Es un libro de la Biblia y lo puedes leer como una historia en un santiamén. Te lo recomiendo. Pero ¿sabes qué? El rey Asuero es una representación, es una figura de Dios. La reina Esther, la única que puede interceder ante él, somos tú y yo, la esposa del rey, la desposada, ¿verdad? El Mardoqueo, el tío de Esther, es una figura del Espíritu Santo, hablándole a la reina. Y el pueblo es el pueblo en la actualidad que está ahí. Imagínate nada más en qué condiciones espirituales y naturales. Y los únicos que podemos interceder ante el rey por el pueblo somos tú y yo. ¿Sí se puede ver la figura? Algunos dicen: ¿por qué está el libro ese ahí? Pues porque es una representación exacta de esto, de lo que estamos viviendo. Nada más tú y yo somos los únicos que tenemos entrada y relación con el rey. Y nada más tú y yo podemos abogar, interceder, velar, pedir, clamar por los demás. Entonces, pues si no lo hacemos, pues claro que yo no quiero verme en esa situación. No, yo quiero hacer la parte que me toca. Si es cierto, podría estar más cómodo allá en mi casa, podría estar viendo la serie de lo que sea, ¿verdad? La que sea, ¿verdad? Pero tenemos una responsabilidad y tenemos una obligación. A ti y a mí nos toca. Le podrás poner un dedo ahí en el hombro al que está a tu lado y dile: a ti te toca, a ti te toca. Y a otro dile, regrésale lo mismo y dile: y a ti también, ¿verdad? O sea, y a ti también, a ti también. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que levanta tus manos ahí, dile: papá Dios, concédeme un espíritu de oración. Dámelo, papá. Que venga de ti, Señor, como un impulso, como una orden superior, como algo que viene de ti, papá. Señor, yo declaro en esta mañana que pongo toda mi voluntad, Padre Celestial, en esto, Señor, y dedico a ti, asumo esa responsabilidad que me corresponde. La asumo con todo entendimiento de que hay un poder, una autoridad que me has delegado y que yo ejerzo en mi vida, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, papá. Ayúdame en mi debilidad. Dame fuerzas y ánimo dispuestos, que despierta en mí un deseo ferviente de orar, de acudir a las reuniones de oración. Dame un espíritu de misericordia para interceder por los perdidos.
por los que no tienen rumbo ni dirección en su vida, los que andan en oscuridad, sin esperanza y sin propósito. Señor, hazme sensible, papá. Dame esa misericordia que necesito, esa sensibilidad que necesito para condolerme de los que están en necesidad, de los que están en necesidad. Gracias, papá. Gracias, papá. Ese espíritu, un manto de oración sobre la congregación. Que nos destaquemos no solo por los talentos que tenemos, no solo por las habilidades y las destrezas, no solo por la inteligencia y porque somos destacados en todo lo que hacemos, pero también porque somos un pueblo que no solo te alaba y te adora, sino que también ora e intercede y se levanta y se pone en la brecha por los que no te conocen, Señor, por los que no te tienen a ti, Señor, por los que están sin rumbo y sin dirección y sin propósito en la vida, papá. Te damos la gloria y la honra y la alabanza. Gracias por hacer esta obra poderosa en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Gracias, papá. Yo sé que yo soy su hijo. Vamos a cantar con nosotros. Y Él es Vamos mi a cantar. padre, Sí. y mi padre Levanta tus me manos. ama. Levanta tus manos. Levanta tus Solo manos. sé que yo soy su hijo, Gracias, Padre. y Él es mi padre. Gracias, Padre. Sí, nada más. Sí, perdón. Si tienes una necesidad de oración, vete para acá, porque vamos a orar. Tú sabes que hay poder y hay propósito en la oración. Si tú tienes alguna necesidad de cualquier tipo, aquí va a estar el liderazgo. Que me hagan favor de pasar aquí adelante, porque vamos a orar por ti. Que Dios te bendiga muchísimo. Alabemos al Solo Rey. sé